Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos que cuentan una historia bastante sombría. Sí, nos vamos a Zugarramurdi, ¿verdad? En Navarra. Exacto, en el Pirineo navarro. Principios del siglo XVII, un pueblecito que, casi de repente se vio en el centro de uno de los procesos de brujería más tremendos de la Inquisición española. Sí. Para ponernos un poco en situación, Europa entera estaba como obsesionada con la brujería en esa época. Totalmente. Rumores por todas partes, pactos con el diablo, aquelarres. Y claro, Zugarramurdi, allí metido entre bosques, montañas, con sus propias leyendas, pues no era ajeno a todo eso. Claro, el ambiente era propicio. Y las tradiciones locales, muy antiguas, muy ligadas a la naturaleza, empezaron a verse como sospechosas. Un caldo de cultivo perfecto para el miedo, vamos. Efectivamente. Y el objetivo de esta charla, de este análisis en profundidad, basándonos siempre en los textos que manejamos, es intentar desentrañar un poco cómo un sitio tan pequeño acabó metido en un proceso inquisitorial tan enorme. Sí. Queremos ver qué papel jugó el miedo, las posibles rencillas entre vecinos, que siempre las hay, y por supuesto, la propia Inquisición. Y ver qué queda de todo aquello hoy, ¿no? Eso es. Ver cómo funciona eso de la histeria colectiva, cómo se alimenta y las consecuencias, claro. Que fueron terribles. Pues venga, vamos a ello. Los textos apuntan a un inicio bastante concreto, ¿no? Una mujer, María de Ximildegui. Sí, parece que ella es la chispa inicial. Vuelve al pueblo después de estar un tiempo en Francia, trabajando, y empieza a contar cosas. Cosas fuertes, sí, de reuniones por la noche, invocaciones, vecinos que participaban en, lo que ella llama aquelarres satánicos. Uf. Al principio parece que eran solo eso, comentarios, no sé, habladurías, quizá algún rencor personal, cosas que pasan en los pueblos. Podría ser, sí. Pero la cosa es que esas historias corrieron como la pólvora. Los textos lo dejan claro, prendieron rapidísimo. Ya. En una comunidad así, pequeña, bastante cerrada, bastó esa chispa. Y enseguida otros empiezan a señalar, a acusar. ¡Pum! Se multiplica todo. Y ya no eran solo reuniones. ¿Qué va? Ya se hablaba de detalles súper escabrosos. Banquetes con el diablo, bailes hasta caer rendidos, ungüentos para volar. Transformaciones en animales. Eso, todo el pack completo. El miedo se hizo viral, diríamos hoy. Es que es tremendo ver cómo escala la sospecha en un sitio así. Y además tenían el escenario perfecto para alimentar todo eso, la cueva de Zugarramurdi. Hombre, claro. Una cueva natural enorme, oscura, con un río que pasa por dentro, el río del infierno le llamaban. El sitio ya de por sí impone, ¿no? Desde luego. Era el lugar ideal, casi hecho a medida en la imaginación de la gente, para situar esos aquelarres, esas reuniones secretas presididas por el macho cabrío, el demonio. El miedo se apoderó del pueblo. Era casi inevitable. Y claro, ante ese panorama de pánico, de acusaciones de unos contra otros, pues tenía que intervenir la Inquisición. Era su función, digamos. Perseguir la herejía. Exacto. Mantener la ortodoxia. Siempre estaban ojo avisor con estas cosas de supuesta brujería o pactos demoníacos. Y no tardaron, no. En 1609 llega el inquisidor Juan del Valle Alvarado. ¿Y qué se encuentra? Pues, según las crónicas, un pueblo roto, dividido, paralizado por el miedo, envenenado por las acusaciones. Y parece que Valle Alvarado ve ahí no solo un problema de fe, sino, una oportunidad para reafirmar el poder de la Iglesia y limpiar aquello. La escala de la intervención es brutal. Hablan de más de 300 personas acusadas, 300 vecinos. Una barbaridad. Piensa en cuánta gente viviría en una aldea así en el 17. Poquísima. Pues eso. Convirtió este caso en uno de los mayores procesos por brujería de España, si no el mayor por número de implicados al principio. Tremendo. Y es clave entender cómo funcionaba aquello. La investigación, según revelan los documentos, se basó casi solo en testimonios, en confesiones. Nada de pruebas físicas. Prácticamente nada. Arrestaban a la gente muchas veces por la denuncia de un vecino y los llevaban a Logroño. Allí estaba el tribunal. Y el objetivo, no era tanto averiguar la verdad como la entendemos hoy. Era conseguir la confesión, que el acusado admitiera su culpa, se arrepintiera, y para eso, la presión psicológica era enorme. Y la tortura, era una herramienta habitual y aceptada.
Y claro, con esos métodos, las confesiones que consiguieron, bueno, son alucinantes. Sí. Tal cual las recogen los papeles de la Inquisición. De pura fantasía oscura, sí, Describen vuelos de noche para ir a la cueva, en escobas sí. o en animales. Pactos de sangre con el diablo, Sí. el demonio allí presente, como un macho cabrío con ojos de fuego, presidiendo festines. Besos al demonio, bautismos al revés, danzas salvajes. Es que parece un guión de película de terror. Totalmente. Pero, ojo, lo que también se ve muy claro al leer esas confesiones, y los propios documentos no lo esconden, es que están llenas de contradicciones, por todas partes. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues mira, unos describen los banquetes del aquelarre como un lujo total, vajilla de oro, manjares, y otros dicen que era una miseria, pan duro y agua. Vaya. Unos dicen que vieron al diablo perfectamente, lo describen. Otros que solo oyeron su voz en la oscuridad. Cosas así. Pero lo fuerte es que estas incoherencias a los inquisidores parece que no les hacían dudar. No. No. Estaban convencidísimos de que la brujería era real, de que el pacto existía. Y las contradicciones, pues las achacaban a que el diablo es engañoso o a la confusión de los propios brujos. Era su lógica. Es que es increíble. ¿Y lo de los niños testificando? Eso sí que es perturbador. Uf, sí. Leer eso, Niños muy pequeños, ¿no? Que sometidos a interrogatorios. Bueno, me imagino la presión. terrible. ¿Mm? Acababan diciendo lo que los adultos y sobre todo los inquisidores querían oír, que vieron a sus padres en la cueva, que el diablo los marcó. Que ellos mismos participaron en cosas horribles. Para la Inquisición esas declaraciones infantiles eran oro puro, pruebas irrefutables contra los padres. Es difícil de entender hoy esa falta de crítica. Ya. El ambiente de terror era tal, fíjate, que algunos que ni siquiera habían sido acusados, iban ellos solos a confesarse, ¿En serio? ¿Por qué? por puro pánico. Miedo a que les acusaran después y fuera peor si no colaboraban. Quedarse callado era sospechoso. Las cárceles de Logroño se llenaron de gente aterrada, intentando inventarse detalles de cosas que nunca hicieron. ¡Qué horror! Y todo esto, insisto, construido sobre palabras. Palabras arrancadas por el miedo, la sugestión, la tortura. Sin apenas pruebas materiales de nada. Ni pócimas, ni objetos. Nada. Y toda esta locura acumulada durante meses termina en el gran acto final, el auto de fe de Logroño, noviembre de 1610. El clímax, sí. Los textos lo pintan como un evento impresionante. No era solo un juicio, era una mezcla de acto judicial, ceremonia religiosa y espectáculo de terror. Para dar ejemplo. Clarísimo. Para reafirmar el poder de la fe y de la Inquisición. Acudió gente de todas partes, miles de personas. Durante 2 días, el 7 y 8 de noviembre, Logroño se transformó. Los condenados desfilando con los sanbenitos. Esas túnicas amarillas humillantes, con cruces, demonios, llamas, para señalar al hereje. Y al final, en una gran plaza, delante de todos, autoridades incluidas, se leen las sentencias. 12 personas de Zugarramurdi condenadas a la hoguera. La ejecución. Brutal. Diseñada para que no se olvidara. 6 de ellos quemados vivos. Vivos. Sí, por ser impenitentes, por no retractarse. Las otras 6 personas ya habían muerto en la cárcel. ¿De qué? Pues probablemente de las condiciones horribles, enfermedades o de las torturas. Y lo que quemaron fueron sus restos o efigies, muñecos que los representaban. ¡Qué macabro! Un espectáculo terrible, sí. Y la gente allí mirando entre el fervor, el miedo y, bueno, seguro que también una fascinación un poco morbosa. Y la cueva de Zugarramurdi, claro, quedó marcada para siempre. Lugar maldito. Las consecuencias para el pueblo, inmediatas, devastadoras. El estigma, el pueblo de las brujas. Durante generaciones. Las familias de los muertos y de los acusados, avergonzadas, señaladas, doloridas. La confianza entre vecinos, rota. El miedo instalado. Sí, un panorama desolador. Pero aquí viene lo interesante, lo paradójico, que los análisis posteriores, basados en los mismos papeles de la Inquisición, revelan ¿El qué? que la propia magnitud del caso, lo exagerado de todo, y sobre todo las contradicciones tan bestias en las confesiones, empezaron a generar dudas, incluso dentro de la propia Inquisición. Ah, sí. Sí, y aquí aparece una figura clave, Alonso de Salazar y Frías, otro inquisidor del Tribunal de Logroño. ¿Y qué hizo? Pues parece que él ya tenía sus reservas. Después del auto de fe, le encargan revisar todo el caso a fondo. Vuelve a la zona
investiga más. O sea que no se quedó conforme. No. Hizo un trabajo muy minucioso. Revisó declaraciones, interrogó gente otra vez, buscó pruebas físicas, y su conclusión, que mandan un informe larguísimo a Madrid, a la Suprema, fue increíble para la época. ¿Qué dijo? Pues dijo que allí no había pruebas reales de brujería, que casi todo eran confesiones sacadas por tortura, por miedo, por sugestión y por rencillas de pueblo. Anda. Desmontó lo de los vuelos, señaló las incoherencias, fue muy valiente. Y lo curioso es cómo lo hace, usando la propia lógica inquisitorial, buscando pruebas materiales donde solo había palabras. Eso fue radical. ¿Y le hicieron caso? Pues sí, su informe fue fundamental. No pudo cambiar lo que ya había pasado, claro, las muertes, pero consiguió que la Suprema, la cúpula de la Inquisición, adoptara desde entonces una postura mucho más escéptica, más prudente con la brujería. O sea que frenó la caza de brujas en España. En gran medida sí. Mientras en otros sitios de Europa seguían a tope, aquí bajó muchísimo la intensidad. Zugarramurdi, qué tragedia, sirvió como punto de inflexión gracias a Salazar. Claro que, para las familias de Zugarramurdi, ese cambio llegaba tarde. No les consolaba nada. Nada, claro. La herida estaba hecha. La cueva, un sitio tabú. El río sonando siniestro. La economía del pueblo, tocada. Gente que se fue para escapar del estigma. ¿Y la cultura popular? ¿Las tradiciones? Reprimidas por miedo. Exacto. Las curanderas, los rituales del campo, las canciones... ¿Todo eso se ocultó o se perdió? Un golpe cultural muy fuerte y muy silencioso. Pasan los siglos y la herida tarda en cerrar. El miedo se va poco a poco, pero nace otra cosa, el mito. Eso es. La cueva, antes temida, ahora empieza a llenarse de leyendas. Que si se oyen risas por la noche, que si se ven luces, que si el diablo vuelve en luna llena, que susurros. El horror se convierte en misterio. Y la figura de la bruja también cambia, ¿eh? En la memoria popular y en cómo se reinterpreta después. Es interesante cómo, casi como resistencia, se empieza a ver a la bruja no solo como la mala del cuento de la Inquisición. ¿Cómo entonces? Pues quizá también como guardiana de saberes antiguos, ¿no? Conocimientos sobre plantas, sobre el cuerpo, cosas que la Iglesia veía mal. Es una forma de darle la vuelta, de dignificar a la víctima, aunque sea simbólicamente. Luego llega el siglo XIX, el romanticismo, y se flipan con lo gótico, lo misterioso, y redescubran Zugarramurdi. Sí, le dan ese toque de leyenda oscura. Y ya en el siglo XX, los historiadores, los antropólogos, miran los archivos con otros ojos. Más críticos. Claro, y dicen, esto no fue solo herejía, fue una tragedia social, histeria colectiva, miedo, tensiones internas. Y la Inquisición echando leña al fuego con sus métodos. Y así, Zugarramurdi pasa de ser símbolo del mal a símbolo de memoria. Exacto. La cueva ya no es solo maldita, es un lugar histórico. Y en 2007 abren el Museo de las Brujas allí mismo. Que es importante porque no busca el morbo. No, busca explicar, contextualizar, honrar a las víctimas y advertir sobre el fanatismo, la intolerancia, cómo puede prender la histeria. Y hoy Zugarramurdi atrae a muchísima gente por esa mezcla de historia, tragedia, misterio. Sí, y lo más curioso es que el pueblo ahora celebra el Día de las Brujas, el Sorgin Eneguna. Le han dado la vuelta completamente. Totalmente. Han transformado el estigma en fiesta, en cultura, en memoria. Es fascinante ver cómo conviven la historia de los textos y la leyenda viva. Y cómo la identidad del pueblo ahora incluye esa historia tan dura. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja esta historia de Zugarramurdi vista a través de los textos? Pues a ver, por un lado, la realidad histórica, cruda, brutal. Un sistema inquisitorial capaz de convertir rumores en hogueras, alimentado por el miedo. Más de 300 acusados, 12 quemados. Pero también esa consecuencia inesperada. La duda que sembró Salazar y que frenó la caza de brujas aquí. Exacto. Ese legado paradójico. Y por otro lado... La memoria. Cómo un pueblo carga con un estigma y lo transforma en identidad, en advertencia. Sí, la cueva que pasa de maldita a lugar de reflexión. Y las brujas, que ya no son solo siervas del mal, sino víctimas. Símbolo de los perseguidos por ser diferentes. Es que la historia de Zugarramurdi es en el fondo una advertencia muy actual, ¿no? Universal y atemporal, sí. Nos enseña cómo el miedo anula la razón, cómo la sospecha envenena una comunidad
cómo la justicia puede volverse un espectáculo de fuego si cae en manos del fanatismo. Es un espejo bastante incómodo de la fragilidad humana. Nos quedamos con ese eco del río en la cueva, ese murmullo que parece guardar todas esas voces, esas tragedias, recordando a esa gente, campesinos humildes seguramente, atrapados en una pesadilla que ni entendían. Pues sí, y quizá una última reflexión que nos sugieren estos textos, para quien nos escucha. Más allá de la fascinación por el mito, por lo oscuro, ¿qué lecciones sacamos para hoy? Cómo reconocer esos mecanismos del miedo, de la acusación fácil, del buscar culpables. Activarlos en nuestro mundo ahora mismo, para asegurarnos, en la medida de lo posible, de que la historia, aunque sea de formas distintas, no se repita. En lo profundo del Pirineo navarro, rodeado de bosques espesos y montañas que parecen respirar misterio, se encuentra el pequeño pueblo de Zugarramurdi. Sus casas de piedra, sus callejuelas estrechas y su silencio ancestral lo convierten en un lugar que parece detenido en el tiempo. Pero a comienzos del siglo XVII, este rincón apartado se convirtió en el epicentro de uno de los procesos inquisitoriales más famosos y terribles de la historia de España, el de las llamadas brujas de Zugarramurdi. La historia comienza en un clima de temor, superstición y desconfianza. La Europa de aquellos años estaba marcada por la obsesión con la brujería. Los rumores de pactos con el diablo, aquelarres nocturnos y poderes sobrenaturales se extendían de aldea en aldea. En muchas regiones, el miedo a lo desconocido, mezclado con tensiones sociales y religiosas, se traducía en acusaciones que terminaban en juicios y hogueras. Zugarramurdi, aunque pequeño, no estaba aislado de ese ambiente. Sus habitantes vivían de la agricultura y la ganadería, pero también compartían antiguas tradiciones ligadas a la naturaleza. En aquel entorno montañoso, las creencias populares eran fuertes, y los rituales campesinos, transmitidos de generación en generación, se confundían fácilmente con prácticas sospechosas de brujería. La chispa que encendió la tormenta fue aparentemente insignificante. Una mujer del lugar, María de Simildegui, regresó al pueblo tras haber trabajado como criada en tierras cercanas a Francia. En su regreso, comenzó a contar historias inquietantes. Hablaba de reuniones nocturnas en cuevas, de vecinos que invocaban fuerzas oscuras y de ceremonias que, según ella, no podían ser otra cosa que aquelarres satánicos. Al principio, sus palabras parecían simples rumores, fruto de habladurías o resentimientos personales. Pero pronto empezaron a ganar peso. Otros vecinos, por miedo o por rencillas, comenzaron a señalar con el dedo a mujeres y hombres de la aldea. Los nombres se multiplicaban, y las historias se volvían cada vez más fantásticas. Banquetes presididos por el demonio, bailes frenéticos bajo la luna, ungüentos mágicos, transformaciones en animales. El lugar donde supuestamente ocurrían estas reuniones era la cueva de Zugarramurdi, una gruta amplia y oscura situada a las afueras del pueblo. El murmullo del río que la atraviesa, el eco de sus paredes y la penumbra de su interior la convertían en el escenario perfecto para alimentar las leyendas. Los lugareños comenzaron a asegurar que allí se celebraban los aquelarres, reuniones secretas donde las brujas adoraban al diablo y sellaban su pacto con él. El miedo se propagó rápidamente. Lo que empezó con una acusación se convirtió en una red de sospechas que atrapaba a familias enteras. Nadie estaba a salvo. Una palabra mal dicha, una enemistad antigua o un simple gesto extraño podía transformarse en prueba de brujería. Y así, en muy poco tiempo, el pequeño Zugarramurdi quedó bajo la sombra de la Inquisición. Las autoridades eclesiásticas pronto intervinieron. La Inquisición, siempre atenta a cualquier indicio de herejía, vio en las denuncias de Zugarramurdi una oportunidad para reafirmar su poder. En 1609, el inquisidor Juan del Valle Alvarado llegó a la región, dispuesto a investigar lo que consideraba un foco peligroso de prácticas satánicas. Lo que encontró fue un pueblo dividido, donde el miedo y las acusaciones se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Decenas de vecinos fueron señalados como brujos y brujas,
acusados de participar en aquelarres. Algunos confesaron rápidamente, ya fuera por miedo, por presión social o porque realmente creían que sus costumbres podían ser interpretadas como brujería. Otros negaron hasta el final, pero sus palabras apenas tenían peso frente al clima de terror que se respiraba. El inquisidor tomó nota de cada acusación, de cada testimonio. Con el tiempo, el número de supuestos implicados ascendió a más de 300 personas, una cifra impresionante para una comunidad tan pequeña. La magnitud del caso lo convirtió en uno de los mayores procesos por brujería de la historia española. Las primeras declaraciones recogidas hablaban de escenas que parecían sacadas de un libro de pesadillas, vuelos nocturnos sobre escobas o animales, pactos de sangre con el diablo, reuniones en la cueva donde se apagaban las luces para entregarse a rituales prohibidos. El aquelarre, palabra de origen vasco que significa literalmente prado del macho cabrío, adquiría aquí toda su fuerza simbólica, un espacio donde el macho cabrío, encarnación del demonio, presidía los festejos de sus siervos humanos. Los testimonios, exagerados y contradictorios, se reforzaban entre sí en un clima de histeria colectiva. Lo que importaba no era la coherencia de las acusaciones, sino el miedo que provocaban. Y en un mundo donde lo sobrenatural se consideraba real, las visiones de los denunciantes eran tomadas como pruebas legítimas. El proceso había comenzado. El pequeño pueblo de Zugarramurdi, con sus cuevas y su aire de misterio, estaba a punto de convertirse en escenario de uno de los episodios más oscuros de la Inquisición. Y lo que vendría después superaría las peores pesadillas de sus habitantes: arrestos masivos, torturas, juicios públicos y, finalmente, la hoguera. Cuando el inquisidor Juan del Valle Alvarado llegó a Zugarramurdi en 1609, el ambiente ya estaba envenenado por los rumores y las acusaciones. El miedo se respiraba en cada esquina del pueblo. Vecinos que habían compartido tierras, fiestas y trabajos en común comenzaron a mirarse con desconfianza. Las viejas disputas familiares o los resentimientos cotidianos se transformaban ahora en denuncias de brujería. La Inquisición, en su afán por extirpar cualquier indicio de herejía, se apoyó en ese clima de sospecha para iniciar una investigación masiva. Los inquisidores se presentaban como guardianes de la fe, pero su verdadera arma era el miedo. Bajo su mirada, cualquier costumbre antigua, cualquier relato de supersticiones o incluso un gesto extraño podían convertirse en pruebas de pacto con el diablo. Pronto comenzaron las primeras detenciones. Los acusados eran llevados a Logroño, donde se instaló el tribunal que dirigiría el proceso. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos podían caer bajo sospecha. El número de arrestados creció rápidamente, hasta alcanzar las decenas, y más tarde, las centenas. En total, más de 300 personas fueron acusadas de brujería, una cifra asombrosa para un pueblo tan pequeño. Las confesiones eran, en muchos casos, el resultado de la presión psicológica y de la tortura. El procedimiento inquisitorial estaba diseñado para obtener declaraciones, no para verificar la verdad. Atados, humillados, privados de comida o sueño, los prisioneros terminaban repitiendo lo que los inquisidores deseaban escuchar. Y en ese contexto, las historias más fantásticas eran presentadas como hechos reales. Algunos decían haber volado de noche sobre escobas o animales, atravesando bosques y montañas para llegar a la cueva de Zugarramurdi, donde, según afirmaban, se celebraban los aquelarres. Allí, bajo la luz de hogueras y antorchas, el diablo aparecía en forma de macho cabrío, con cuernos retorcidos y ojos ardientes, para presidir los banquetes. Otros relataban escenas de terror, besos en la boca del demonio, bautizos invertidos, danzas frenéticas alrededor del fuego, cánticos en lenguas extrañas. Había también confesiones sobre sacrificios de animales, ungüentos mágicos y pócimas elaboradas con hierbas y sustancias prohibidas. El inquisidor recogía todo, convencido de que estaba destapando una vasta red de herejía.
Sin embargo, muchos de esos testimonios eran contradictorios. Unos hablaban de comidas fastuosas servidas en vajillas de oro, otros describían festines miserables, apenas pan y agua. Algunos aseguraban haber visto al diablo en persona, mientras otros decían que solo lo escuchaban en la oscuridad. Las confesiones infantiles eran particularmente inquietantes. Niños y niñas, interrogados con dureza, repetían lo que los adultos querían oír. Relataban cómo habían visto a sus padres o vecinos acudir a la cueva, cómo eran marcados por el diablo con una señal en la piel, o cómo participaban en rituales secretos. Para los inquisidores, estas voces inocentes eran la prueba definitiva de la existencia de la brujería en Zugarramurdi. El miedo creció aún más cuando comenzaron a circular rumores de que los aquelarres no se limitaban a la cueva, sino que se extendían por los campos y montañas. El propio término aquelarre, del euskera aquer, macho cabrío, y larre, prado, se popularizó en aquellos días para describir los supuestos prados donde el demonio reunía a sus seguidores. La presión era tal que incluso personas inocentes, que no habían sido acusadas directamente, acudían al tribunal para confesar espontáneamente su participación en brujerías. Lo hacían no porque fueran culpables, sino porque temían ser señalados más tarde y sufrir un destino aún peor. En un ambiente donde la sospecha lo contaminaba todo, el silencio podía ser interpretado como prueba de culpabilidad. La cárcel de Logroño se llenó de hombres y mujeres que, entre lágrimas y gritos, trataban de recordar rituales que nunca habían vivido. Algunos, resignados, aceptaban su destino como castigo divino. Otros resistían hasta el final, negándose a aceptar acusaciones que sabían falsas. El inquisidor Valle Alvarado y sus colegas recopilaron una enorme cantidad de testimonios, pero pocas pruebas materiales. No había cadáveres de animales sacrificados, ni restos de pócimas, ni objetos rituales. Solo palabras, arrancadas bajo miedo o tortura. Y aún así, esas palabras eran suficientes para condenar vidas enteras. Con el tiempo, el proceso adquirió tal magnitud que se convirtió en uno de los juicios de brujería más grandes de la historia de España. No era ya un asunto local, la Inquisición quería dar un ejemplo, demostrar su poder y aterrorizar a quienes se atrevieran a mantener costumbres ancestrales fuera del control de la Iglesia. La maquinaria inquisitorial estaba en marcha, y ya no había forma de detenerla. El destino de decenas de personas estaba sellado. Lo que vendría después sería el espectáculo aterrador de los juicios públicos, donde el miedo, la superstición y la violencia se mezclaron para crear una de las páginas más oscuras de la historia navarra. El año 1610 quedaría grabado a fuego en la memoria de Navarra y en la historia de la Inquisición. Fue entonces cuando se celebró en Logroño uno de los juicios por brujería más grandes y célebres de toda Europa, el proceso contra las llamadas brujas de Zugarramurdi. Los inquisidores, tras meses de investigaciones, interrogatorios y confesiones arrancadas bajo presión, habían reunido a decenas de acusados. El clima era insoportable. El miedo se extendía desde las montañas del Pirineo hasta las calles de Logroño. La Inquisición no solo perseguía a los supuestos herejes, también quería dar un ejemplo que infundiera terror en toda la población. Los juicios se llevaron a cabo en el Tribunal de Logroño, una institución poderosa que combinaba la ley, la religión y el espectáculo. Los acusados eran llevados ante los inquisidores en cadenas, vestidos con túnicas humildes, a menudo marcados con el San Benito, esa prenda amarilla con cruces negras que señalaba al hereje frente a todos. Allí, hombres, mujeres y hasta adolescentes eran obligados a confesar sus supuestos pactos con el diablo. Muchos, agotados por las torturas, narraban escenas que parecían salidas de pesadillas. Aquelarres en cuevas iluminadas por antorchas, banquetes presididos por un macho cabrío que exigía la adoración de sus seguidores, cánticos blasfemos, danzas frenéticas bajo la luna llena. Algunos confesaban haber sido marcados por el diablo en la piel,
Otros relataban cómo eran capaces de transformarse en animales, lobos, gatos o caballos, para recorrer grandes distancias en la noche. Se hablaba de ungüentos mágicos hechos con hierbas prohibidas y de vuelos imposibles sobre montañas y ríos. Las declaraciones eran tan variadas como contradictorias. Mientras un acusado hablaba de manjares servidos en vajillas de oro durante los aquelarres, otro aseguraba que las comidas eran miserables, apenas pan duro y agua. Unos decían que el diablo les hablaba en una lengua incomprensible, otros lo describían como un hombre de aspecto normal, aunque con mirada penetrante y voz profunda. A pesar de estas inconsistencias, los inquisidores no dudaban. En su mentalidad, la brujería era real, y esas confesiones, por fantásticas que fueran, eran prueba suficiente de que en Zugarramurdi se había extendido la herejía. El juicio alcanzó su punto culminante con la preparación de un auto de fe. Estos actos públicos, organizados por la Inquisición, eran al mismo tiempo juicios finales, ceremonias religiosas y espectáculos destinados a aterrorizar a la población. El auto de fe de Logroño fue anunciado con semanas de antelación y atrajo a multitudes de toda la región. El 7 y 8 de noviembre de 1610, miles de personas se reunieron en Logroño para presenciar el evento. La ciudad entera se convirtió en escenario de un ritual solemne y macabro. En la plaza principal se levantaron tribunas, altares y cadalsos. Los condenados fueron llevados en procesión, vestidos con sanbenitos y coronas de cartón que representaban sus supuestos crímenes. El auto de fe fue presidido por los inquisidores y autoridades civiles, con gran pompa religiosa. Durante horas, se leyeron las sentencias contra los acusados. Algunos fueron absueltos, otros condenados a penitencias, y los más desafortunados, entregados al brazo secular para ser ejecutados. En total, 12 personas fueron condenadas a la hoguera. 6 de ellas fueron ejecutadas vivas. Las otras 6 ya habían muerto en prisión, y sus cuerpos fueron quemados en efigie, junto con sus huesos y cenizas. La multitud presenció el espectáculo en silencio, entre el temor y la fascinación. Los relatos cuentan que aquel día, mientras el humo de las hogueras se elevaba sobre Logroño, muchos espectadores se estremecían, no solo por el castigo, sino por la idea de que el diablo podía estar presente, observando desde las sombras. La cueva de Zugarramurdi, señalada como escenario de los aquelarres, adquirió una fama siniestra. Se decía que allí el demonio había bailado con sus seguidoras, que en sus paredes aún resonaban los cánticos blasfemos. Desde entonces, ese lugar quedó marcado como un sitio maldito, un umbral entre el mundo humano y lo sobrenatural. El auto de fe de 1610 no solo castigó a los acusados, sino que sembró un terror duradero en la región. Durante años, la simple sospecha de brujería bastaba para arruinar una vida. El mensaje era claro, la Inquisición lo veía todo, lo juzgaba todo, y podía convertir en culpable a cualquiera. Pero incluso en medio de ese espectáculo de miedo y dolor, hubo voces disidentes. Algunos juristas y teólogos empezaron a cuestionar la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura y la lógica de las acusaciones. La magnitud del caso y sus contradicciones serían, con el tiempo, un punto de inflexión en la manera en que la Inquisición trataba los supuestos casos de brujería. Por ahora, sin embargo, la oscuridad reinaba. Zugarramurdi había quedado marcado para siempre como el pueblo de las brujas, y el eco de aquel auto de fe seguiría resonando durante siglos, envolviendo a la pequeña localidad en un halo de misterio y tragedia. El auto de fe de 1610 había marcado un antes y un después. En Logroño, la multitud había presenciado cómo la Inquisición castigaba a 12 personas acusadas de brujería, 6 quemadas vivas en la hoguera y 6 más reducidas a cenizas póstumas. Aquel espectáculo de humo, fuego y solemnidad religiosa quedó grabado en la memoria colectiva. Pero cuando las llamas se extinguieron y los acusados fueron consumidos, comenzó otra historia, la de las consecuencias inmediatas para Zugarramurdi y para toda Navarra. La aldea,
pequeña y aislada, se convirtió de pronto en símbolo del mal. La palabra bruja ya no era solo un insulto o una sospecha, era una sentencia cargada de miedo. Los habitantes del pueblo cargaron con el estigma de haber convivido con supuestos seguidores del demonio, y durante generaciones, Zugarramurdi fue recordado como el lugar de los aquelarres. Las familias de los ejecutados quedaron marcadas por la vergüenza y el dolor. Los niños crecieron con el peso de un apellido asociado a la brujería. Las casas de los acusados fueron evitadas, y la desconfianza se extendió entre vecinos. El miedo había roto la armonía de la comunidad. Paradójicamente, mientras en el pueblo reinaba el silencio y el temor, en las altas esferas de la Iglesia y el derecho comenzaban a surgir dudas. El proceso de Logroño había sido tan amplio, con más de 300 acusados y confesiones contradictorias, que algunos juristas empezaron a cuestionar su legitimidad. Uno de los inquisidores más importantes de la época, Alonso de Salazar y Frías, fue designado para revisar los testimonios. Tras analizar cientos de declaraciones, llegó a una conclusión sorprendente: no había pruebas reales de brujería. Según Salazar, la mayoría de las confesiones habían sido obtenidas bajo tortura o presión, y las supuestas pruebas eran producto de la sugestión, el miedo o las enemistades personales. Su informe fue contundente. No se hallaron restos físicos de rituales satánicos. Los relatos eran inconsistentes y variaban enormemente de un testimonio a otro. Muchos confesaban solo para evitar torturas peores. Los supuestos vuelos y transformaciones eran imposibles y no tenían sustento material. La voz de Salazar representaba un giro importante. Aunque no podía deshacer lo ocurrido en 1610, su revisión sí logró que la Inquisición española adoptara, a partir de entonces, una postura más escéptica hacia los casos de brujería. Mientras en otros países europeos, como Alemania, Suiza o Escocia, continuaban las cacerías con miles de condenados, en España los procesos por brujería disminuyeron notablemente tras el episodio de Zugarramurdi. Aún así, en aquel momento inmediato, las dudas no ofrecían consuelo a las familias que habían visto arder a sus seres queridos. Para ellos, las llamas del auto de fe seguían vivas en la memoria. Las mujeres jóvenes crecieron bajo la sospecha constante, temiendo que cualquier gesto fuera interpretado como un pacto con el demonio. La cueva de Zugarramurdi, escenario señalado de los aquelarres, adquirió una fama inquietante. Los vecinos la evitaban al caer la noche, convencidos de que allí todavía resonaban los cánticos blasfemos y las risas de los condenados. El murmullo del río que atraviesa la gruta se transformó en un eco siniestro, interpretado como la voz del diablo. Con el tiempo, las consecuencias sociales se hicieron más evidentes. La economía local, basada en la agricultura y el pastoreo, se resintió por la desconfianza que pesaba sobre la comunidad. Comerciar con el pueblo de las brujas no era bien visto en otras regiones, y muchas familias tuvieron que emigrar para escapar del estigma. El recuerdo del auto de fe se convirtió en advertencia. La Inquisición había demostrado que podía transformar un rumor en un juicio masivo y en muerte. Eso hizo que, en otros pueblos de Navarra, los habitantes se cuidaran aún más de ocultar sus creencias tradicionales. Viejos rituales relacionados con la fertilidad de la tierra, con el ciclo lunar o con la medicina natural fueron abandonados por miedo a ser interpretados como brujería. Lo más trágico es que muchas de esas prácticas eran simples tradiciones campesinas, transmitidas de generación en generación. Infusiones para curar enfermedades, cantos para proteger las cosechas, danzas en honor a la naturaleza. Todas quedaron bajo sospecha. La represión cultural fue tan fuerte como la física. Sin embargo, la semilla de la duda que había dejado el inquisidor Salazar abrió una grieta en el poder de la Inquisición. El proceso de Logroño se recordaba como espectacular, sí, pero también como excesivo y erróneo. Y aunque el miedo se mantuvo,
el prestigio de la Inquisición quedó en entredicho entre algunos sectores. El pueblo de Zugarramurdi, en cambio, quedó atrapado entre dos realidades. Por un lado, la vida cotidiana que debía continuar. Por otro, el peso de un nombre ligado para siempre a la brujería. Sus cuevas, sus montes y sus calles quedaron impregnados de una fama siniestra que sobreviviría a lo largo de los siglos, hasta nuestros días. Tras el auto de fe de 1610, las hogueras de Logroño se apagaron, pero el eco de aquel juicio resonó durante siglos. Lo ocurrido en Zugarramurdi no quedó enterrado con los cuerpos de los condenados. Al contrario, se convirtió en un relato que se transmitía de generación en generación, mezclando la memoria histórica con la leyenda. El pequeño pueblo navarro quedó marcado como el pueblo de las brujas. Durante décadas, esa fama fue más una carga que un orgullo. Sus habitantes convivieron con la sombra de las acusaciones y con el estigma de haber sido señalados por la Inquisición como un foco de brujería. En mercados, ferias y aldeas cercanas, los de Zugarramurdi eran vistos con desconfianza. Pero con el paso del tiempo, lo que en un principio fue miedo se transformó en mito. La cueva señalada como escenario de los aquelarres comenzó a rodearse de historias cada vez más fantásticas. Los viajeros que pasaban por la región relataban que habían escuchado risas en la oscuridad, que habían visto luces danzantes en la gruta o que, al acercarse, sentían un frío inexplicable. Las leyendas populares tomaron forma. Se decía que en las noches de luna llena, el demonio regresaba a la cueva para reunirse con las almas de las brujas ejecutadas. Algunos contaban que se podían escuchar cánticos extraños que provenían de lo profundo de la tierra, como si los condenados aún celebraran aquelarres eternos en el más allá. Otros afirmaban haber visto figuras encapuchadas merodeando por los alrededores, sombras que se desvanecían al ser perseguidas. El río que atraviesa la cueva, con su murmullo constante, alimentó aún más estas supersticiones. Para los vecinos, ese sonido no era solo el curso natural del agua, sino la voz del diablo que aún habitaba en el lugar. Se decía que quien pasara una noche entera dentro de la gruta escucharía susurros, promesas y tentaciones. En Zugarramurdi, muchas costumbres campesinas sobrevivieron a pesar de la represión. La recolección de hierbas, los rezos antiguos y las canciones ligadas a la naturaleza continuaron, aunque en secreto. Lo que antes era tradición se transformó en resistencia. Y con ello, la figura de la bruja empezó a adquirir un matiz distinto. Ya no solo era la sierva del diablo, sino también la guardiana de un conocimiento ancestral, heredado de tiempos remotos. Con el paso de los siglos, el recuerdo del proceso de Logroño fue reescrito por la memoria colectiva. El horror de las hogueras se mezcló con la fascinación por lo prohibido. En la imaginación popular, las brujas de Zugarramurdi no eran simplemente víctimas, sino protagonistas de un mundo misterioso y oculto, vinculadas a fuerzas de la naturaleza que desafiaban el control de la Iglesia y el poder establecido. Durante el siglo XIX, con el auge del romanticismo, escritores y viajeros redescubrieron la historia. Fascinados por lo gótico y lo sobrenatural, comenzaron a narrar el caso en libros y crónicas. La cueva se convirtió en un lugar de visita para los curiosos, que acudían en busca de lo extraño. Algunos afirmaban sentir presencias al entrar, otros describían la experiencia como entrar en un santuario prohibido. El siglo XX llevó la historia aún más lejos. Historiadores y antropólogos recuperaron los documentos de la Inquisición y reinterpretaron lo ocurrido. Comenzaron a mostrar que gran parte de las acusaciones habían sido producto de la histeria colectiva y de la presión de la Inquisición. Lo que en el siglo XVII se había visto como herejía empezó a entenderse como una tragedia social, en la que hombres y mujeres inocentes fueron condenados por superstición, miedos y rivalidades vecinales. Zugarramurdi pasó entonces de ser símbolo de miedo a convertirse en símbolo de memoria. La cueva, antaño evitada, se transformó en lugar de interés histórico.
En 2007 se inauguró el Museo de las Brujas de Zugarramurdi, donde se narran los sucesos de 1610 y se contextualiza la caza de brujas en Europa. Lo que había sido una historia de terror se convirtió en un recordatorio de los peligros del fanatismo y de la intolerancia. A pesar de esta reinterpretación moderna, las leyendas nunca desaparecieron. Hoy en día, todavía se cuenta que las brujas regresan en las noches de verano, que los aquelarres se escuchan en el murmullo del río, y que las almas de los condenados siguen danzando en la oscuridad. Esa dualidad, historia documentada y mito popular, es lo que hace del caso de Zugarramurdi un enigma tan poderoso. Zugarramurdi, la aldea marcada por la Inquisición, es hoy un lugar que atrae a miles de visitantes cada año. Algunos van por curiosidad histórica, otros por fascinación hacia lo oculto. Lo cierto es que en sus calles y en su cueva aún se siente el eco de aquellos tiempos, un recordatorio de que el miedo puede destruir vidas, pero también de que las historias sobreviven, transformadas en leyendas que nunca mueren. Han pasado más de 4 siglos desde que el humo de las hogueras del auto de fe de Logroño se elevó sobre la multitud. Y sin embargo, las brujas de Zugarramurdi siguen vivas en la memoria colectiva, no como figuras del mal, sino como símbolo de la fragilidad humana frente al miedo, la superstición y el poder. El legado de aquel proceso es doble. Por un lado, es un recordatorio de la brutalidad con que la Inquisición actuaba, capaz de transformar rumores y enemistades vecinales en pruebas de herejía. Por otro, es una lección sobre cómo la sociedad puede señalar, condenar y destruir a los suyos cuando el miedo nubla la razón. Vela, la huella histórica. El juicio de 1610 fue uno de los más grandes procesos por brujería en España. Más de 300 personas acusadas, decenas de confesiones obtenidas bajo tortura, y 12 condenados que terminaron en las hogueras de Logroño. Aquel episodio marcó un antes y un después. El informe del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que cuestionó la validez de las pruebas, fue decisivo para que en adelante la Inquisición española actuara con mayor cautela en los casos de brujería. A diferencia de otros países europeos, donde miles murieron en las llamas, en España las cazas de brujas se redujeron drásticamente tras el caso de Zugarramurdi. En ese sentido, el sacrificio de aquellos inocentes evitó que la tragedia se repitiera a gran escala. Luna nueva, la memoria del pueblo. En Zugarramurdi, el recuerdo sobrevivió en silencio. Durante generaciones, los habitantes cargaron con la fama de ser el pueblo de las brujas. El estigma fue duro, pero con el tiempo se transformó en identidad. Hoy, la localidad reivindica esa historia no como vergüenza, sino como memoria y como advertencia. La cueva de Zugarramurdi, antaño señalada como lugar maldito, es ahora un sitio de visita y reflexión. Miles de personas acuden cada año para recorrer sus galerías y escuchar la historia de los aquelarres. Allí, el sonido del río que la atraviesa sigue siendo inquietante, como si aún murmurara secretos antiguos. El Museo de las Brujas, inaugurado en 2007, ofrece un relato histórico y antropológico del proceso. Explica cómo las costumbres campesinas fueron confundidas con brujería, cómo el miedo se convirtió en condena y cómo la Inquisición utilizó esos juicios para reafirmar su poder. Es un espacio que transforma el dolor en conocimiento y que devuelve la dignidad a las víctimas. Cuarto creciente, el mito y la leyenda. Más allá de la historia documentada, las leyendas siguen vivas. Se cuenta que en las noches de luna llena aún se escuchan risas y cantos en la cueva. Algunos visitantes aseguran sentir un frío repentino, como si presencias invisibles recorrieran los pasillos de piedra. Otros dicen ver sombras que bailan en la penumbra. El mito de las brujas de Zugarramurdi ha inspirado novelas, películas, canciones y celebraciones populares. Lo que comenzó como un episodio de miedo se ha convertido en una fuente de creatividad y en un recordatorio de la fascinación eterna por lo oculto. Cada verano, el pueblo celebra el Día de las Brujas,
donde lo que antaño fue condena se transforma en fiesta. Lo que antes se temía, hoy se celebra como parte de la cultura e identidad de la región. Bola de cristal, el símbolo universal. Las brujas de Zugarramurdi ya no son vistas como siervas del demonio, sino como víctimas de un sistema represivo y como símbolo de todas aquellas personas perseguidas por ser diferentes. Representan a los inocentes acusados injustamente, a los marginados por la sociedad y a quienes pagaron con su vida el precio de la superstición. Su historia trasciende lo local. No es solo la memoria de un pueblo navarro, sino una advertencia universal. Cuando el miedo gobierna, la razón se apaga y la justicia se convierte en un espectáculo de fuego. Epílogo. Hoy, cuando recorremos la cueva de Zugarramurdi, podemos escuchar el murmullo del agua y sentir el peso de los siglos. Es un lugar hermoso y terrible a la vez, donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Podemos imaginar a las mujeres acusadas, humildes campesinas, temblando en las celdas de Logroño, repitiendo confesiones inventadas bajo el dolor de la tortura. Podemos ver el resplandor de las hogueras en la plaza, el silencio de la multitud, el humo elevándose hacia el cielo como si llevara consigo el último aliento de los condenados. Pero también podemos escuchar, más allá del miedo, la voz de la memoria. Una voz que nos recuerda que aquellas personas no eran brujas, sino víctimas. Que su historia no debe olvidarse, porque olvidar sería permitir que el miedo vuelva a gobernar. Las brujas de Zugarramurdi siguen vivas en cada relato, en cada visitante que se adentra en la cueva, en cada recuerdo que se pronuncia en voz baja. Son parte de la eterna danza entre el mito y la historia, entre el miedo y la memoria. Vela y mientras la cueva siga en pie, el eco de su tragedia nunca se apagará.